Una niña de 9 años fue empujada, humillada y acusada de robo en un supermercado abarrotado. Todos se rieron de ella, la señalaron y gritaron que olía mal. El guardia de seguridad ya venía hacia ella. Temblaba, no de culpa, sino por una injusticia que ningún niño debería sentir jamás. Catalina era huérfana, vivía en la calle, y en ese momento pareció como si el mundo entero hubiera decidido aplastarla. Pero entonces, encontró algo en el suelo. Algo que pertenecía a la misma mujer que más la había humillado. Y lo que hizo con ello lo cambió todo. Lo que sucedió después dejó a todo el supermercado en un silencio absoluto y conmovió hasta a los corazones más duros. Esta historia. ¿Cuántas veces te has cruzado con alguien en la calle y has mirado hacia otro lado? ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia, su ropa rota, su olor, su condición? Lo cierto es que todos lo hemos hecho alguna vez. Quizás sin malicia, quizás sin pensar. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa cara sucia, de ese niño abandonado, se esconde una historia que podría hacerte llorar y cambiar por completo tu forma de ver el mundo? Eso es exactamente lo que ocurrió en un supermercado común y corriente, una mañana de sábado que empezó como cualquier otra, pero que terminó transformando la vida de decenas de personas para siempre. Esta no es una simple historia triste de injusticia infantil. Es una historia sobre el carácter, sobre la dignidad, sobre la pureza que existe en los corazones de aquellos a quienes el mundo se empeña en rechazar. Y lo más impresionante es que todo ocurrió ante los ojos de testigos que nunca olvidarán lo que presenciaron ese día. Catalina tenía solo 9 años cuando su vida parecía haber terminado antes de empezar. Huérfana desde los 5, conoció la soledad como ningún niño debería. No tenía familia, ni un hogar real, vivía en un albergue abarrotado donde el cariño escaseaba tanto como la comida. Pero, ¿sabes qué es lo más doloroso de todo esto? No era el hambre lo que más la lastimaba. No era el frío de las noches sin suficientes mantas. Era la mirada de la gente. Esa mirada de asco, de desprecio, de invisibilidad. Como si no mereciera una sonrisa, un buen día, ni ser tratada como un ser humano. Y esa mañana, cuando se armó de valor para entrar al supermercado con las monedas que tanto le había costado ganar, no imaginó que estaba a punto de vivir el día más humillante, a la vez, más transformador de su vida. El supermercado estaba abarrotado. Familias comprando, niños corriendo por los pasillos, música suave de fondo. Todo parecía normal, hasta que Catalina cruzó aquellas puertas automáticas. Necesitaba comprar pan y leche. Algo sencillo, básico, que cualquiera haría sin pensarlo 2 veces. Pero para ella, era un logro. Cada moneda que llevaba representaba horas de pequeños favores, de trabajo que una niña de 9 años no debería estar haciendo. Sostenía ese dinero como si fuera un tesoro, porque para ella lo era. Su ropa estaba rota, sí. Su cabello estaba despeinado, sí. No tenía acceso a un baño regular, y el olor de su cuerpo lo delataba. Pero dentro de ese pequeño cofre, latía un corazón tan puro, tan lleno de esperanza, que ninguna sociedad externa podía mancharlo. Sin embargo, el mundo no ve el corazón. El mundo ve la superficie. Y eso fue exactamente lo que sucedió cuando las primeras miradas comenzaron a girar en su dirección. Primero fueron los susurros. Luego, los gestos. La gente se tapaba la nariz, se alejaba, señalaba discretamente. Catalina sintió cada movimiento, cada palabra no dicha, cada juicio silencioso que pesaba sobre sus frágiles hombros. Pero siguió caminando. Cogió el pan, cogió la leche, y se dirigió a la caja, intentando ser invisible, intentando no molestar a nadie, intentando simplemente existir sin causar problemas. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de ser acusada de algo que nunca hizo, humillada públicamente de forma brutal y colocada en una situación donde todo indicaba que ella era la culpable. Y es precisamente en ese momento de absoluta desesperación que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que nadie en ese supermercado esperaba. Algo que lo cambiaría todo. Fue entonces cuando una mujer con ropa cara y un bolso de diseñador colgado del brazo empezó a gritar.
Mi cartera. Me la robaron. El pánico se apoderó del supermercado. Los empleados corrieron, los clientes dejaron de comprar, todos empezaron a buscar. Y entonces, como si fuera el movimiento más natural del mundo, todas las miradas se volvieron hacia Catalina. Era ella. Estoy segura. Mírenla. Estos niños de la calle son todos iguales. La voz de la mujer cortó el aire como una cuchilla, y cada palabra tenía tanta veneno que incluso los que estaban lejos sintieron el impacto. El guardia de seguridad ya caminaba con paso firme hacia la chica. Catalina no podía moverse. Le temblaban las piernas. No por culpa, porque no había hecho nada, sino por una injusticia tan profunda que le paralizaba cada músculo del cuerpo. Y si ahora mismo te sientes enojado, si tienes el corazón apesadumbrado, deja un comentario abajo diciendo qué harías en esta situación. Porque lo que viene a continuación te hará replantearte todo lo que crees sobre la bondad, el carácter y el poder de un simple acto ante el mal. Catalina pudo haber huido. Pudo haber llorado desesperadamente. Pudo haber gritado su inocencia a cualquiera que la escuchara. Pero no hizo nada de eso. Con las manos aún temblorosas, abrió su mochila rota y mostró lo que había dentro. Un viejo cuaderno. Sus monedas contadas. Nada más. El guardia de seguridad dudó un segundo. La mujer se enfureció aún más. Y fue en ese preciso instante que Catalina vio algo que nadie más había notado. Algo que había estado ahí todo el tiempo, oculto, esperando. Bajo uno de los estantes, casi imperceptible entre las sombras y los productos apilados, se vislumbraba un discreto brillo. Catalina se agachó lentamente, con la cautela de quien ha aprendido a no hacer movimientos bruscos para no asustar aún más a quienes la rodeaban. Sus pequeños y sucios dedos alcanzaron el objeto. Era una fina cartera de cuero, de esas que cuestan más de lo que ella podría ahorrar en meses de trabajo. La misma cartera que la mujer buscaba desesperadamente. La misma cartera que todos creían que Catalina había robado. Sostuvo el objeto en sus manos, y por un instante el mundo pareció congelarse. En ese eterno segundo, todas las veces que la habían rechazado, todas las puertas que se le habían cerrado en las narices, todas las noches que había llorado de hambre y soledad pasaron por su mente. Podía simplemente volver a esconder esa cartera. Podía dejar que la mujer siguiera buscando. Después de todo, esta señora acababa de destruirla públicamente sin pruebas, sin compasión, movida solo por el prejuicio y la crueldad. Pero Catalina no estaba hecha de la misma pasta que ese mundo que tanto la lastimaba. Se levantó lentamente, cartera en mano, y caminó hacia la mujer que seguía gritando acusaciones en todas direcciones. Todo el supermercado observaba en absoluto silencio. Cada paso de aquella niña huérfana parecía retumbar como un trueno en la tensión del momento. Al llegar a la mujer, extendió la mano, ofreciéndole la cartera, y dijo en voz baja pero firme, una voz que transmitía más dignidad que cualquier grito: «Aquí está, señora». Cayó ahí atrás, debajo del estante. La mujer dejó de hablar. Abrió los ojos de par en par. Tomó la cartera con manos temblorosas y la abrió rápidamente, comprobando el contenido. Todo estaba allí. Cada factura, cada tarjeta, cada documento. No se había tocado absolutamente nada. El silencio que se instaló en aquel pasillo del supermercado era tan profundo que se podía oír el zumbido de los refrigeradores de fondo. Y fue en ese silencio ensordecedor que algo empezó a romperse en el interior de cada persona presente. La mujer levantó la vista de su bolso y por primera vez vio de verdad a Catalina. No vio la ropa rasgada, no vio la suciedad, no vio la pobreza. Vio los ojos de una niña. Ojos que aún brillaban de inocencia a pesar de todo lo que la vida le había arrebatado. Ojos que reflejaban una pureza que ni toda la injusticia del mundo podría borrar. La mujer empezó a temblar. No de ira, sino de algo mucho más profundo. Vergüenza. Remordimiento. La brutal conciencia de que acababa de cometer una de las peores atrocidades que un ser humano puede cometer contra otro. Juicio sin conocimiento, condena sin pruebas, crueldad sin motivo.
Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro cuidadosamente maquillado de la mujer, desdibujando la máscara de superioridad que portaba. Cayó de rodillas allí mismo, en medio del pasillo, delante de todos, y sus manos se aferraron a los delgados brazos de Catalina con una desesperación que provenía de un lugar mucho más profundo que ese momento. «Perdóname», susurró, con la voz quebrada, irreconocible. «Perdóname, hija mía. Yo te juzgué sin conocerte. Te acusé sin razón. Te humillé cuando no merecías nada». Catalina podría haberle dado la espalda. Podría haber dejado que esa mujer se hundiera en su propia culpa. Pero en cambio, hizo algo inesperado. Sonrió. No una sonrisa de victoria ni de satisfacción por la venganza. Era una sonrisa genuina, de esas que solo existen en corazones sin amargura. Una sonrisa que perdonaba incluso antes de que terminara de disculparse. «No se preocupe, señora», dijo Catalina, con una serenidad que desmentía sus 9 años. «Mi madre siempre decía que debemos hacer el bien, incluso cuando el mundo no nos trata bien. Decía que la bondad no depende de cómo nos traten los demás, sino de quienes elegimos ser». Esas sencillas palabras, pronunciadas por una niña con toda la razón del mundo para estar amargada y vengativa, conmovieron a todos los presentes en aquel supermercado. Fue como si un rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad que envolvía el lugar. La gente empezó a acercarse, primero con timidez, luego con más valentía. Una anciana se acercó y se disculpó por haberse alejado al pasar Catalina. Un hombre que se había reído admitió su cobardía. El gerente del supermercado, con lágrimas en los ojos, le ofreció a Catalina todo lo que necesitaba, diciéndole que nunca más le cobraría por ninguna compra que hiciera allí. Pero lo que realmente conmovió el corazón de todos fue darse cuenta de que Catalina no se sorprendía de la bondad que comenzaba a surgir a su alrededor. Era como si siempre hubiera sabido que bajo la crueldad de la gente, algo mejor yacía esperando a ser despertado. Había vivido cosas terribles. Había perdido a sus padres en un accidente cuando solo tenía 5 años. No tenía hermanos, ni familia que la quisiera. Fue de refugio en refugio, siempre siendo la última en ser elegida, siempre siendo abandonada. Conoció el hambre que duele el estómago y la soledad que duele el alma. Pero aún así, incluso cargando con todo ese dolor, nunca permitió que el mundo convirtiera su corazón en piedra. Había tomado una decisión. La decisión más difícil que existe, seguir siendo buena en un mundo que insiste en ser cruel. Y ahora, en ese momento extraordinario dentro de un supermercado común y corriente, esa decisión demostraba ser más poderosa que cualquier arma, más transformadora que cualquier discurso, más impactante que cualquier revolución. Porque Catalina no solo devolvía una billetera, estaba devolviendo la humanidad a personas que habían olvidado lo que significaba ser humano. Estaba demostrando que el carácter no se compra con dinero, ni se hereda con apellidos, ni se lleva con ropa cara. El carácter se forja en las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve, en las acciones que realizamos cuando sería más fácil hacer lo contrario, en la bondad que ofrecemos incluso cuando el mundo solo nos ofrece crueldad a cambio. Si esta historia te toca el corazón, escribe una palabra en los comentarios que describa cómo te sientes ahora mismo. La mujer que había recibido la cartera de manos de Catalina no podía dejar de llorar. Se llamaba Elena, y en ese momento algo en su interior se rompía y se reconstruía a la vez. Miró a aquella frágil niña, con la ropa rota y los pies descalzos, y vio reflejado en ella todo lo que ella misma se había convertido con los años. Elena no nació rica. Provenía de una familia humilde, trabajó desde pequeña, luchó por cada centavo que ganaba. Pero en algún momento de ese viaje, olvidó de dónde venía. Olvidó lo que era sentir hambre, lo que era ser invisible para los demás, lo que era cargar con el peso del juicio ajeno. Y lo peor de todo, se había convertido exactamente en el tipo de persona que una vez la hizo sufrir. Mientras Elena permanecía arrodillada ante Catalina, otros clientes comenzaron a acercarse, conmovidos por la escena que presenciaban. Una joven madre que había apartado a su hija al pasar Catalina se acercó, avergonzada, sosteniendo una cesta llena de comida y extendiéndosela a la niña.
Por favor, acéptela. Es lo menos que puedo hacer después de ser tan cruel. El hombre de traje que había exigido al gerente que expulsara a Catalina del establecimiento ahora estaba a pocos metros de distancia, con los ojos enrojecidos, incapaz de pronunciar una sola palabra. Su propia arrogancia lo ahogaba. Él, que siempre se había considerado un buen hombre, un ciudadano respetable, un cristiano practicante que iba a la iglesia todos los domingos, acababa de revelar la verdad más dura sobre sí mismo, cuando se le puso a prueba, cuando se le dio la oportunidad de mostrar compasión, eligió el camino más fácil de la exclusión y el prejuicio. El gerente del supermercado, un hombre de mediana edad llamado Roberto, observaba todo con un nudo en la garganta. Él también tenía una historia. 20 años atrás, al comenzar su carrera, fue humillado en una tienda de ropa fina porque su ropa era barata y estaba desgastada. El vendedor lo trató como si fuera un ladrón en potencia. Seguía cada uno de sus movimientos por la tienda y hacía comentarios en voz alta sobre la gente que va a lugares que no son para ellos. Roberto juró ese día que, si alguna vez tuviera poder, jamás permitiría que nadie pasara por la misma humillación. Pero con el paso de los años, las políticas de la empresa, la presión por los resultados, el miedo a perder clientes valiosos, todo esto lo hizo relajar sus principios. Había entrenado a su equipo para vigilar a la gente sospechosa, y en el fondo sabía exactamente lo que eso significaba. Se refería a gente como Catalina. Gente pobre, sucia, diferente. Y ahora, ante esa escena, se dio cuenta de que se había convertido en cómplice de un sistema que deshumaniza a los más vulnerables. Catalina permaneció allí, en el centro de toda esa transformación, sin comprender del todo la magnitud del impacto que estaba causando. Para ella, todo era solo un día más en su difícil vida. Había aprendido desde muy pequeña que el mundo era injusto, que la gente se juzgaba por las apariencias, que ser pobre significaba ser invisible o, peor aún, ser tratada como una amenaza. Pero su madre, en los pocos años que estuvieron juntas antes del fatal accidente, había plantado en ella una semilla que ni la muerte pudo arrancar. Catalina, hija mía, solía decirle mientras la peinaba antes de dormir, nunca dejes que la maldad de los demás te convierta en alguien malvada. El mundo ya tiene suficiente crueldad. Lo que necesita es gente que elija ser diferente. Esas palabras resonaban en la mente de Catalina todos los días, especialmente en los días más difíciles, en los momentos en que la tentación de amargarse era casi irresistible. Y hubo muchos momentos así. Como aquel día, hace 3 meses, cuando por fin logró reunir el dinero suficiente para comprar un helado y una mujer la echó de la heladería, diciendo que estaba contaminando el medio ambiente. O aquella vez que intentó devolver un juguete que encontró en el parque y el dueño la acusó de robarlo, llamó a la policía y armó un escándalo. O todas aquellas noches en el refugio, cuando oía que otros niños eran visitados por familias interesadas en la adopción y siempre la dejaban de lado porque era demasiado mayor, demasiado problemática, demasiado diferente. Cada una de estas experiencias había sido una decisión. Podría haber endurecido su corazón, construido muros alrededor de su alma, decidido que si el mundo era cruel, ella también lo sería. Pero cada vez que estaba a punto de renunciar a ser buena, la voz de su madre regresaba, suave y firme, recordándole quién era realmente. Elena finalmente logró ponerse de pie, pero aún le temblaban las piernas. Miró a su alrededor a todas aquellas personas que, como ella, habían participado en la humillación colectiva de una niña inocente, y sintió que necesitaba hacer algo más que disculparse. Disculpas eran palabras, y en ese momento las palabras parecían insuficientes dada la gravedad de lo sucedido. Abrió su billetera, la misma que Catalina había devuelto intacta, y sacó todo el dinero que contenía. Había varios billetes, probablemente el equivalente a un mes de duro trabajo para alguien como Catalina. Le ofreció el dinero a la chica, pero Catalina simplemente negó con la cabeza. No hace falta, señora. Solo hice lo correcto. Mi madre solía decir que hacer lo correcto no merece un pago, es simplemente lo que debemos hacer.
La negativa de Catalina no era orgullo ni terquedad. Era algo mucho más profundo. Era una afirmación de que su bondad no estaba en venta, de que su carácter era invaluable, de que no había devuelto la billetera esperando una recompensa, sino simplemente porque era lo correcto. Esta actitud impactó aún más a Elena. En su mundo, todo tenía un precio. Los favores eran moneda corriente, la amabilidad era una inversión a cambio de algo, nadie hacía nada a cambio de nada. Pero aquí estaba una niña de 9 años, que no tenía nada, literalmente nada, rechazando dinero porque no quería que su amabilidad se confundiera con interés propio. Fue una lección tan poderosa y transformadora que Elena sintió como si viera el mundo por primera vez. Devolvió el dinero y preguntó: «Catalina, ¿dónde vives? ¿Puedo llevarte a casa?» La niña señaló vagamente hacia el refugio, a varios kilómetros de distancia. «Vivo en el refugio de Santa Teresa. Pero no pasa nada, conozco el camino, siempre vuelvo sola». La idea de una niña de 9 años caminando kilómetros sola por las peligrosas calles de la ciudad le encogió aún más el corazón. Algo se estaba formando en su interior en ese momento. Una decisión que aún no comprendía del todo, pero que ya se estaba gestando en lo más profundo de su alma. Miró a Catalina y vio algo que no había visto en años: pureza genuina, bondad incalculable, fuerza sin arrogancia. Vio todo lo que el mundo había intentado arrebatarle, y que Catalina, contra todo pronóstico, aún conservaba intacto. Y en ese momento, sin saber exactamente por qué, Elena supo que ese encuentro no era casualidad, que algo más grande estaba sucediendo allí, algo que trascendía una simple cartera perdida. Era como si el destino, o Dios, o el universo, o cualquier fuerza que rige los encuentros improbables, hubiera orquestado ese momento para cambiar el curso de 2 vidas completamente diferentes que estaban a punto de entrelazarse de una manera que nadie allí podría imaginar. Elena no podía apartar la mirada de Catalina. Había algo en ese rostro infantil que la transportaba a un lugar lejano de su memoria, un lugar que había encerrado años atrás porque era demasiado doloroso revisitarlo. También tenía una hija, Isabela. Una niña de ojos brillantes y una sonrisa fácil que iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Pero Isabela no llegó a los 10 años. Una enfermedad rara, un diagnóstico tardío, tratamientos fallidos. Elena recordaba cada segundo de esos últimos días en el hospital, sosteniendo la pequeña mano de su hija, prometiéndole que todo estaría bien cuando ambas sabían que era mentira. Y recordaba las últimas palabras de Isabela, dichas con una serenidad que no debería existir en alguien tan joven: «Mami, prométeme que seguirás portándote bien. Prométeme que no dejarás que la tristeza te convierta en una amargada». Elena lo había prometido, pero no había cumplido su promesa. En los años posteriores a la muerte de Isabella, Elena se sumergió en el trabajo, construyó un imperio empresarial, amasó riqueza y estatus, pero en algún momento de ese viaje olvidó la promesa que le hizo a su hija moribunda. Olvidó lo que era ver a la gente con compasión. Olvidó que detrás de cada rostro hay una historia, un dolor, una lucha invisible. Y ahora, de pie ante Catalina en ese supermercado, vio reflejada en la niña huérfana la misma pureza que tenía su hija, la misma bondad imposible que desafía toda la lógica del mundo cruel. Era como si Isabella estuviera allí, dándole una segunda oportunidad para honrar esa promesa rota. Las lágrimas que Elena lloró no eran solo lágrimas de vergüenza por lo que le había hecho a Catalina. Eran lágrimas de años acumulados, de dolor sin procesar, de una humanidad que creía haber perdido para siempre y que ahora le estaba siendo devuelta por las manos sucias de una niña que no tenía motivos para ser generosa. Roberto, el gerente, se acercó discretamente y le puso una mano en el hombro a Elena. Él también lidiaba con sus propias revelaciones. ¿Cuántas veces había hecho la vista gorda cuando sus guardias de seguridad seguían a niños pobres por el establecimiento? ¿Cuántas veces había fingido no ver cuando los empleados expulsaban a quienes no parecían clientes? Había construido toda una carrera basada en la eficiencia y la rentabilidad, pero en algún momento de ese proceso, perdió de vista que estaba tratando con seres humanos,
no con números en hojas de cálculo. Y ahora, viendo la transformación ocurriendo ante sus ojos, se dio cuenta de que quizás aún estaba a tiempo de cambiar. Quizás aún estaba a tiempo de convertir su establecimiento en un lugar donde todas las personas fueran tratadas con dignidad, sin importar su apariencia o estatus social. Catalina observaba todo con una mezcla de confusión y alivio. No entendía del todo qué estaba sucediendo, pero se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en ese entorno. Quienes minutos antes la miraban con asco ahora la miraban de otra manera. No era lástima, porque la lástima sigue siendo una forma de superioridad. Era respeto, era reconocimiento. Era la silenciosa admisión de que esta chica sucia y harapienta poseía algo que muchos de ellos, con toda su ropa cara y sus cuentas bancarias llenas, habían perdido por el camino. Poseía integridad. Poseía el coraje de hacer lo correcto incluso cuando habría sido más fácil hacer lo incorrecto. Poseía un carácter forjado no a pesar de las dificultades, sino gracias a ellas. Una anciana que había observado toda la escena desde el principio se acercó lentamente, apoyada en su bastón. Se llamaba Doña Mercedes y llevaba más de 20 años trabajando como limpiadora en ese mismo supermercado. Conocía bien el amargo sabor de la discriminación, las miradas de superioridad, las palabras hirientes disfrazadas de cortesía. Durante todos esos años, había limpiado los suelos que pisaban personas como Elena sin siquiera percatarse de su existencia. Y ahora, al ver esa transformación, al ver a gente rica y poderosa inclinándose ante una chica pobre, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esperanza de que tal vez el mundo pudiera cambiar, de que tal vez la gente pudiera aprender, de que tal vez la bondad pudiera triunfar al final. Doña Mercedes se acercó a Catalina y, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, la abrazó. Fue un abrazo fuerte, de esos que transmiten todo lo que las palabras no pueden expresar. «Me recordaste porque vale la pena seguir creyendo en la gente», le susurró a Catalina al oído. «Me recordaste que aún hay bondad en este mundo». Catalina le devolvió el abrazo, y en ese momento ocurrió algo mágico. Otros comenzaron a acercarse. La joven madre que había ofrecido la canasta de alimentos, el hombre de traje que finalmente tuvo el valor de disculparse, otros clientes que habían participado en silencio en la humillación colectiva y ahora buscaban alguna forma de redención. Un círculo se formó alrededor de Catalina y Doña Mercedes, y dentro de ese círculo había algo excepcional y preciado, una auténtica comunión humana. Elena observó el círculo de personas y se dio cuenta de que estaba presenciando algo mucho más grande que una simple disculpa o un acto aislado de bondad. Estaba presenciando el tipo de transformación que ocurre cuando las máscaras caen, cuando las defensas se disuelven, cuando los seres humanos finalmente se permiten ser vulnerables ante los demás. Y en el centro de esta transformación estaba Catalina, una niña de 9 años que no tenía nada, pero de alguna manera lo poseía todo. Tenía algo que ningún dinero podía comprar, ningún estatus podía otorgar, ninguna educación formal podía enseñar. Tenía un corazón puro, y esa pureza actuaba como un espejo, reflejando en cada persona presente la imagen de lo que podrían ser si tomaran decisiones diferentes, si priorizaran valores diferentes, si recordaran lo que realmente importa. Fue en ese momento que Elena tomó una decisión. No fue una decisión racional, calculada, pensada al detalle. Era una decisión que provenía de un lugar más profundo, un lugar que había enterrado junto con Isabela, pero que ahora resurgía. Se arrodilló ante Catalina de nuevo, pero esta vez no fue para disculparse. Fue para hacerle una pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. «Catalina», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas, «sé que nos conocimos de la peor manera posible. Sé que te lastimé profundamente y que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesito preguntarte algo. ¿Tienes familia? ¿Hay alguien que te cuide?» Catalina negó con la cabeza. «Solo tengo el albergue. Y las mujeres allí hacen lo que pueden, pero hay muchos niños y pocos recursos». Elena respiró hondo, y lo que salió de su boca a continuación la sorprendió incluso a ella misma, como si las palabras las dijera alguien más,
esa parte de su alma que Isabela había tocado y que ahora estaba despertando. Escribe en los comentarios qué harías si estuvieras en el lugar de Elena ahora mismo. Me gustaría ver dónde vives, dijo Elena, con una determinación en su voz que no había estado antes. Quisiera comprender mejor tu historia, tu vida. Y si me lo permites, me gustaría formar parte de ella. Catalina ladeó la cabeza, confundida sobre el significado exacto de esas palabras, pero algo en la mirada de Elena era diferente a cualquier otra que hubiera recibido en su vida. No era lástima, no era caridad superficial, era algo más profundo, más genuino. Era como si Elena viera en ella no a una niña pobre necesitada de ayuda, sino a una persona completa, valiosa, digna de amor no por lástima, sino por mérito propio. El gerente Roberto se ofreció a llevarlos al refugio en su auto. Durante el viaje, Catalina relató fragmentos de su historia con una facilidad desconcertante, como si hablar de trauma fuera simplemente describir el ambiente. Habló de sus padres, del accidente que los llevó, de las diversas familias que consideraron adoptarla, pero siempre desistieron porque era demasiado mayor, o porque querían bebés, no niños con recuerdos y personalidades ya formadas. Habló del refugio Santa Teresa, un lugar con paredes agrietadas y pocos recursos, pero donde los cuidadores hicieron lo mejor que pudieron ante lo imposible. Habló de todo esto sin autocompasión, simplemente como hechos de una vida que era la única que conocía. Elena escuchó cada palabra, sintiendo que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo, como si lo demolieran y lo reconstruyeran con materiales más resistentes y auténticos. Al llegar al refugio, Elena comprendió perfectamente lo que Catalina intentaba describir. El edificio era viejo, con la pintura descascarada, las ventanas con vidrios rotos y remendadas con cartón. En el pequeño patio de tierra, decenas de niños jugaban con juguetes improvisados. Sus risas contrastaban dolorosamente con la precariedad del entorno. La directora del refugio, la hermana Teresina, una mujer de unos 60 años con ojos cansados pero amables, recibió a Elena y Roberto con sorpresa y cautela. Estaba acostumbrada a las visitas de personas bien intencionadas que llegaban, se escandalizaban por las condiciones, prometían ayuda y nunca regresaban. Pero cuando Elena empezó a hacer preguntas específicas sobre Catalina, sobre su salud, su educación, sus sueños y sus miedos, la hermana Teresina se dio cuenta de que esta mujer era diferente. Elena pasaba horas en ese refugio. Hablaba con Catalina en un rincón más apartado, preguntándole sobre sus sueños, sus recuerdos, qué le gustaba hacer, qué la hacía feliz. Y Catalina, que rara vez tenía a alguien genuinamente interesado en escucharla, le abrió el corazón de una manera que la sorprendió incluso a ella misma. Dijo que le gustaba dibujar, que soñaba con ir a la escuela como los demás niños, que quería tener una familia no porque necesitara cosas, sino porque quería pertenecer a alguien, tener un lugar en el mundo donde no solo la toleraran, sino que la quisieran de verdad. Cada palabra que salía de la boca de aquella niña era como una flecha dirigida al corazón de Elena, alcanzando objetivos que ni siquiera sabía que existían. Al atardecer, Elena supo que había tomado la decisión más importante de su vida desde la muerte de Isabela. Buscó a la hermana Teresina y, con una claridad que la sorprendió a ambas, le dijo: «Quiero adoptar a Catalina. Sé que habrá trámites, papeleo, evaluaciones. Estoy lista para todo eso. Pero quiero que sepan que no lo hago por culpa ni por compasión. Lo hago porque hoy, en este supermercado, esa niña me devolvió algo mucho más valioso que una billetera. Me devolvió mi humanidad. Y ahora quiero darle lo que se merece: una familia, un hogar, la oportunidad de ser una niña sin tener que luchar por sobrevivir cada día». La hermana Teresina había visto muchas promesas a lo largo de los años, pero había algo diferente en la mirada de Elena. Explicó que el proceso tomaría meses, que habría visitas de trabajadores sociales, evaluaciones psicológicas y verificación de antecedentes. Elena asintió ante cada requisito, decidida a cumplirlos todos. Y entonces hizo algo que sorprendió incluso a la hermana Teresina.
pidió empezar a visitar a Catalina regularmente desde ese momento, no como una posible madre adoptiva, sino como una amiga, como una presencia constante, para que, cuando se concretara la adopción, no fuera una sorpresa, sino una evolución natural de una relación ya establecida. Los meses siguientes fueron transformadores para ambas. Elena visitaba a Catalina 3 veces por semana, llevándole libros, materiales de dibujo, pero más importante que cualquier regalo material, le dedicaba tiempo y atención. Hablaban durante horas. Elena le contaba sobre Isabela, y Catalina la escuchaba con una empatía impresionante para alguien tan joven. Poco a poco, Elena se dio cuenta de que no solo le estaba dando una familia a Catalina, también la estaba recibiendo. La niña estaba llenando un vacío que creía permanente, pero no como reemplazo de Isabela, jamás. Catalina era una persona independiente, con luz propia, y esa luz iluminaba rincones oscuros del alma de Elena que creía que nunca volverían a ver la luz. El proceso de adopción fue riguroso, como debe ser. Trabajadores sociales visitaron la casa de Elena, entrevistaron a vecinos y compañeros de trabajo e investigaron cada aspecto de su vida. Elena se sometió a todo con paciencia y transparencia porque sabía que existían esas garantías para proteger a niños como Catalina. Y con cada visita, con cada entrevista, se hizo más evidente que no se trataba de una decisión impulsiva impulsada por la culpa. Fue una decisión profunda y madura, sostenida por un amor genuino que había crecido orgánicamente durante esos meses. Catalina también se sometió a sus propias evaluaciones. Los psicólogos querían asegurarse de que comprendiera lo que significaba ser adoptada, que no la estaban coaccionando, que realmente lo deseaba. Y en cada sesión, Catalina demostró una madurez sorprendente para su edad. Sé que Elena no intenta reemplazar a mi madre, le dijo una vez al psicólogo. Nadie puede hacerlo. Pero me ofrece algo que pensé que nunca tendría, la oportunidad de volver a tener una familia. Y lo deseo. No porque tenga dinero o una casa bonita, sino porque cuando me mira, me siento vista. Por primera vez en mi vida, alguien me ve de verdad. Finalmente, tras 4 meses de trámites, la adopción fue aprobada. El día que Elena y Catalina acudieron al juzgado para la audiencia final estuvo lleno de emoción. La hermana Teresina estaba allí, llorando de alegría. Roberto, el gerente del supermercado, también estaba allí, sintiéndose parte de esa historia de redención. Doña Mercedes se ausentó del trabajo para estar presente. Y cuando el juez golpeó el mazo, aprobando oficialmente la adopción, no quedó ni un solo ojo seco en aquella sala. Catalina ya no era una niña huérfana que vivía en un albergue precario. Tenía un apellido, una familia, un lugar en el mundo que era verdaderamente suyo. Pero lo que realmente marcó ese día no fue la decisión del tribunal. Fue el momento posterior, cuando Elena se arrodilló a la altura de Catalina y le dijo: «Me cambiaste la vida ese día en el supermercado. Me enseñaste que la bondad no es debilidad, que el carácter es lo único que realmente importa, y que a veces Dios pone personas en nuestro camino justo cuando más las necesitamos. Hoy ganas una familia, pero quiero que sepas que yo también. Me devolviste un propósito que creía haber perdido». Catalina abrazó a Elena con fuerza, y en ese abrazo, años de soledad se disolvieron, capas de dolor sanaron, promesas de un futuro completamente diferente se sellaron. La vida de Catalina cambió por completo en los meses posteriores a su adopción, pero no de la forma en que muchos podrían imaginar. Claro, ahora tenía su propia habitación, ropa limpia, 3 comidas al día y acceso a una escuela de calidad. Pero la verdadera transformación no residió en las cosas materiales que obtuvo, sino en el impacto que su historia comenzó a tener en quienes la rodeaban. Elena no pudo guardarse para sí lo que había vivido ese día en el supermercado. Se lo contó a sus amigos, colegas y en reuniones de negocios. Y cada persona que escuchó la historia se fue transformada, conmovida por algo que no puedo explicar del todo. Era como si la bondad de Catalina se hubiera vuelto contagiosa, extendiéndose en oleadas cada vez más grandes. Roberto, el gerente del supermercado, implementó cambios radicales en su establecimiento.
Creó un programa obligatorio de capacitación sobre dignidad humana y respeto para todos los empleados, independientemente de la apariencia o el estatus social de los clientes. Instaló carteles por toda la tienda con la frase: "Cada persona que entra aquí tiene una historia. Trata a todos con el respeto que te gustaría recibir". Pero fue más allá. Transformó el supermercado en un punto de acopio para el albergue Santa Teresa y otros albergues de la región. Mensualmente, un porcentaje de las ganancias se destinaba a mejorar las condiciones de vida de los niños que viven en esos lugares olvidados por la sociedad. Cuando le preguntaban por qué hacía todo esto, Roberto siempre respondía: "Porque una niña de 9 años me enseñó que el éxito empresarial sin humanidad no vale absolutamente nada". Doña Mercedes también experimentó su propia transformación. Tras 20 años de ser invisible, una simple empleada de la limpieza fregando el suelo mientras los clientes pasaban sin percatarse de ella, se convirtió en una especie de guardiana de la historia de Catalina. Les contaba a los nuevos empleados, a los clientes que parecían a punto de juzgar a alguien por su apariencia, a cualquiera que necesitara que se le recordara que todo ser humano lleva dentro una dignidad que no se mide por la ropa ni por las direcciones. Y algo sorprendente ocurrió: la gente empezó a verla de verdad. Empezaron a saludarla por su nombre, a preguntarle por su vida, a tratarla no como una empleada invisible, sino como un ser humano completo. Solía decir, con lágrimas en los ojos: "Catalina no solo cambió su propia vida, también cambió la forma en que la gente me ve". El hombre del traje que exigió la expulsión de Catalina ese día también había pasado por una transformación dolorosa pero necesaria. Se llamaba Fernando y era abogado en un prestigioso bufete. Durante semanas después del incidente, no pudo dormir bien. La imagen de Catalina, temblando ante el guardia de seguridad mientras exigía que la expulsaran, lo atormentaba por las noches. Se había considerado un buen hombre toda su vida, asistiendo a la iglesia, donando a organizaciones benéficas, siempre diciendo las palabras adecuadas en el momento oportuno. Pero ese día, cuando realmente se puso a prueba, cuando tuvo la oportunidad de demostrar verdadera compasión, fracasó estrepitosamente. Ese fracaso lo obligó a afrontar una verdad incómoda. Había construido toda una vida basada en las apariencias, en hacer lo correcto cuando convenía, pero no cuando realmente importaba. Fernando empezó a ser voluntario en el albergue Santa Teresa, no por obligación ni para aliviar la culpa, sino porque realmente quería cambiar. Usó sus habilidades como abogado para ayudar al albergue con asuntos legales, facilitar procesos de adopción y luchar por los derechos de los niños que vivían allí. Y en el proceso, descubrió algo de sí mismo que había olvidado, que él también provenía de una familia humilde, que su madre trabajaba como empleada doméstica para pagar sus estudios, que conocía muy bien el amargo sabor de la discriminación. En algún momento de su ascenso social, enterró estos recuerdos, se avergonzó de sus orígenes. Pero Catalina, sin saberlo, le había dado permiso para reconectar con esa parte de sí mismo, para honrar sus orígenes en lugar de ocultarlos. Elena observaba con creciente admiración toda esta transformación en torno a la historia de Catalina. Se dio cuenta de que su hija adoptiva tenía un don excepcional, la capacidad de ver lo mejor de las personas, incluso cuando mostraban lo peor. Catalina nunca le guardó rencor a nadie que la humillara ese día. Cuando Elena sugirió que quizás deberían evitar ese supermercado, Catalina negó con la cabeza. ¿Por qué? La gente comete errores, pero luego aprende. Eso es lo que importa. Todos merecen una segunda oportunidad para mejorar. Esa sabiduría, viniendo de alguien tan joven que tenía todas las razones del mundo para estar amargada, era un recordatorio constante para Elena de que, a veces, quienes más han sufrido son quienes más tienen que enseñar sobre el perdón y la gracia. Pero quizás la transformación más profunda le ocurrió a la propia Elena. Antes de conocer a Catalina, su vida giraba en torno a los logros profesionales, la acumulación de riqueza y el estatus social. Había alcanzado el éxito en el mundo, pero estaba emocionalmente arruinada. La muerte de Isabela había creado un vacío en su alma que intentó llenar con trabajo, adquisiciones materiales, cualquier cosa que la distrajera del dolor.
Pero nada funcionó. Hasta ese día en el supermercado, cuando una niña huérfana le devolvió la cartera y, sin saberlo, también le devolvió la capacidad de sentir, de conectar, de amar. Elena ya no solo existía, sino que vivía. Y la diferencia entre ambas cosas era tan profunda como la diferencia entre respirar y sentir realmente el aire entrando en los pulmones. Catalina, por su parte, prosperó en su nuevo entorno, pero no perdió la esencia de lo que la hacía especial. No se malcrió ni olvidó de dónde venía. Al contrario, mantuvo contacto regular con sus amigas del refugio, visitó a la hermana Teresina y les llevó juguetes y libros para compartir. Comprendió algo que a muchos adultos les lleva toda la vida a aprender, que tener más no significa ser más, que el privilegio conlleva responsabilidad, que quienes tienen mucho deben mucho a quienes tienen poco. Había aprendido estas lecciones no a través de sermones ni sermones, sino a través del dolor, la soledad y los días en que solo tenía su propia dignidad a la que aferrarse. Un año después de aquel día transformador en el supermercado, Elena organizó un pequeño evento en el albergue Santa Teresa. Invitó a Roberto, a doña Mercedes, a Fernando y a todos los que se habían sentido conmovidos por la historia de Catalina. No fue una fiesta pomposa ni un evento benéfico. Fue una reunión sencilla y sincera donde personas de diferentes mundos se reunieron para celebrar no solo la adopción de Catalina, sino también el camino transformador que todos habían recorrido. Y esa tarde, mientras observaba a todas esas personas reír, conversar, conectadas por una experiencia compartida de crecimiento, Elena comprendió la verdad fundamental que Catalina había intentado mostrar desde el principio, que lo que realmente importa no es lo que tenemos, sino quienes elegimos ser con lo que tenemos. Catalina, que ya tenía 10 años, tenía un brillo en los ojos que no había tenido antes. No porque su vida se hubiera vuelto más fácil materialmente, sino porque por fin tenía lo que siempre había deseado, pertenencia. Y usaba este sentimiento de pertenencia no para aislarse en su nuevo mundo de comodidad, sino para tender puentes entre mundos diferentes, para recordarles a los privilegiados sus responsabilidades, para dar voz a quienes aún eran invisibles. Había transformado su dolor en propósito, su rechazo en una misión, su soledad en profunda empatía por todos los que aún sufrían lo que ella una vez sufrió. Y esto, mucho más que cualquier adopción o cambio de circunstancias, era el verdadero milagro. Deja un comentario con una palabra que resuma lo que te enseñó esta historia. Si has llegado hasta aquí, a este último momento de la historia de Catalina, es porque algo en tu interior ha sido tocado. Quizás recordaste alguna vez que juzgaste a alguien por su apariencia. Quizás te reconociste en Catalina, en las veces que te juzgaron injustamente. O quizás, como Elena, te estás dando cuenta de que aún hay tiempo para cambiar, para ser mejor, para elegir la bondad incluso cuando el mundo elige la crueldad. Historias como esta existen para recordarnos lo que realmente importa. Existen para sacarnos del piloto automático de la vida, para hacernos detenernos y reflexionar sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. Y si esta historia te hizo sentir algo real, algo que te conmovió y quizás incluso cambió tu forma de ver el mundo, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más historias que restauran la fe en la humanidad, que demuestran que la bondad aún existe, que prueban que el carácter vale más que cualquier riqueza material. Si viste hasta el final y esta historia te conmovió, deja un comentario con la frase: Catalina me enseñó que la bondad transforma. Así sabemos que estuviste aquí, que sentiste lo mismo que nosotros, que formas parte de esta comunidad de personas que creen que el mundo puede ser mejor cuando elegimos ser mejores. Y si este mensaje merece ser compartido, si crees que más personas necesitan que se les recuerde que el carácter no tiene precio, dale a me gusta a este video. Cada me gusta no es solo un número, es un voto a favor de que historias como esta importan, de que valores como estos aún tienen cabida en el mundo, de que juntos podemos crear una ola de transformación a partir de las pequeñas decisiones del día a día. Justo al lado encontrarás otra historia igual de conmovedora, otro viaje de superación y fe que seguirá nutriendo tu alma de esperanza.
Porque cuando terminamos de escuchar una historia como la de Catalina, no solo queremos volver a la rutina. Queremos continuar en este estado de reflexión, en esta conexión con la verdad y el bien. Gracias por estar aquí. Gracias por tomarte estos minutos para conocer a Catalina y dejar que te enseñe sobre la bondad, la dignidad y la valentía de hacer lo correcto incluso en los momentos más difíciles. Que lleves este mensaje contigo y, como Elena, Roberto, Mercedes y Fernando, que también te transforme. Hasta la próxima historia. Que Dios bendiga tu vida y que seas la bondad que alguien necesita ver hoy.